Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí alabando y bendiciendo a esta hora de la mañana, muy temprano, a nuestro Señor, nuestro dador de vida, ese Señor que procede del Padre y naturalmente que derrama sobre nosotros, sus hijos, quienes estamos entrando en oración. Hermanos, todos debemos sentirnos alegres, gozosos, porque el Señor está nuevamente a la puerta llamando, para que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, nuestra mirada a Él, nuestras fuerzas dirigidas a conseguir que Él viva muy dentro de nosotros. Es el tema que nosotros estamos tratando en estos días, la conversión. Y hoy vamos a ver, la conversión consiste en renunciar. En eso consiste la conversión. Pero ¿renunciar a qué? Renunciar a Satanás, al pecado y a los ídolos. Ese es el tema que vamos a tratar en el mensaje de hoy. Hermanos, siendo así, sean todos bienvenidos. Hazme vivir por tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, volviendo estoy. Sí, queridos hermanos, que el Señor Jesús, fuente de amor, de salvación, fuente de perdón para todos los hombres, nos regale hoy la gracia de seguir reflexionando que la conversión consiste en renunciar a Satanás, al pecado y a los ídolos. ¿Y cuántas veces nosotros acudimos a los instrumentos de Satanás para pedirle favores? Pero no lo digo, hermanos, que sea por maldad, sino porque no conocemos la palabra de Dios, porque no hemos sido ilustrados en este campo. Y por eso este programa, en este día, se llama Renunciar a Satanás. Renunciar a todas sus seducciones, porque Satanás en estos momentos tiene seducido al mundo. Satanás ha puesto, diríamos, para cada gusto, para cada persona, para cada clase social, para cada edad, ha puesto una trampa. Son incontables las formas como Satanás seduce al hombre,
como Satanás atrapa al hombre, al ser humano, como los niños son hoy día víctimas de esa seducción de Satanás. ¿Y cómo? A través de la televisión, a través de estos programas que los vemos tan inocentes, pero que en sí están impregnados de mensajes subliminales, que están impregnados de acción diabólica que va penetrando por sus ojos, que va penetrando por sus oídos, por los sentidos, y van haciendo en los niños acción maligna. También vemos cómo en este momento el demonio tiene atrapada a la juventud a través de la música rock, de la música pop, house, metálica, sensual. Nosotros sentimos gran tristeza cuando llegamos a los colegios a hacer una evangelización y encontramos niños jóvenes en desesperación, en angustia, niños que han perdido la paz. ¿Por qué? Porque han dejado que el mal penetre sus vidas. Por eso conversión significa renunciar a todas las seducciones de Satanás. Conversión significa renunciar a todo tipo de ocultismo. Sí, mis hermanos, a todo esto, gama de ocultismo en que tantas personas viven sumergidas. Queremos saber el futuro, pero no le preguntamos a Dios, no consultamos con nuestro Padre Celestial, no le consultamos a Jesucristo, sino que vamos al ocultismo, vamos a querer desvelar lo futuro a través de instrumentos del mal. Por eso conversión significa renunciar a todo tipo de ocultismo, a todo tipo de esoterismo y de superstición. ¿Qué decir de la superstición, hermanos? Tener nosotros puestos muchos cristianos la fe, la esperanza en algo como son aquellos instrumentos tontos que nos dan en esos centros, como matas de sábila, toda esta superstición que nos roban la fe en Jesucristo el Señor y nos la hacen que la depositemos en talismanes, en contras, en toda esa cantidad de mentiras y de engaño, y que son solamente como imanes que atraen al maligno. Por eso conversión significa renunciar a toda superstición, renunciar a todo afán de conocer lo oculto y lo futuro al margen de Dios. Conversión significa renunciar a toda clase de adivinación y de sortilegio. Hermanos, la adivinación, nosotros siempre queremos buscar el saber el futuro, y la palabra de Dios es muy clara. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 26, no practiquen la adivinación ni pretendan predecir el futuro. En el versículo 31 nos dice, no recurran a espíritus y a adivinos, no se hagan impuros por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Démonos cuenta cómo la palabra de Dios nos dice, no se hagan impuros por consultarlos. Nos hacemos impuros cuando vamos a esos centros. Nos contaminamos, nos contagiamos del mal. Perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, porque nos hacemos impuros, nos contagiamos de lo que allí hay. Por eso conversión significa renunciar a la astrología como ciencia usada por los instrumentos del maligno y a los horóscopos. Sí, hermanos, a los horóscopos, aquello que nos parece tan sencillo, aquello que nos parece sin ninguna maldad.
Y esos horóscopos que nos van diciendo lo que nos va a suceder no son más que mentiras, no son más que artimañas del demonio para que nosotros perdamos la fe en Dios vivo y verdadero y la coloquemos en esto de la astrología. Mis queridos hermanos, todo esto está prohibido por Dios, todo esto está censurado por la Iglesia bajo pecado de gravedad. Nos dice el libro de Levítico en el capítulo 20, versículo 6, y si alguien recurre a espíritus y a adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Hermanos, al leer esto que nos dice la palabra de Dios, tenemos que sentir en lo profundo del corazón angustia, porque pensar que Dios se pone en contra nuestra, ¿cuál será entonces nuestra vida? Pensemos por un momento. Por eso nos dice, yo me pondré en contra de esa persona que se corrompe por ir a esos centros, que se corrompe, que se contamina por acudir a estos adivinos, y la eliminaré de su pueblo. Pensar que Dios nos dice esto tan claro y sin embargo nosotros acudimos por allí. Que Dios nos elimine de su pueblo es algo terrible. Pensémoslo. Por eso nos dice, conságrense completamente a mí y sean santos, pues yo soy el Señor su Dios. Hazle beber, volviendo estoy. Por eso, conversión significa renunciar a la lectura de las cartas, de la mano, del café, del tabaco. Conversión significa renunciar a todo afán de poder y de control al margen de Dios. Pretender nosotros controlar la vida de los demás a través de prácticas satánicas, a través de prácticas de brujería, de hechicería, es un pecado de los más graves. Renunciar a todo tipo de espiritismo y espiritualismo. Hermanos, esto de renunciar al espiritismo, nuestros pueblos, nuestros campos han sido invadidos por espiritistas, han sido invadidos por instrumentos del maligno que nos han engañado, porque han encontrado un campo fecundo que es la falta de conocer la palabra de Dios. Por eso han llegado espiritistas, curanderos, adivinos, y nosotros por ignorancia de la palabra de Dios hemos caído en tantas cosas. Y no solamente, hermanos, hemos ido nosotros a consultar por salud o por lo que sea a esos instrumentos del mal, sino que también hemos llevado a nuestros hijos, que también hemos llevado a nuestros pequeñitos allí, a esos centros del maligno. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Cuánta rebeldía de los hijos, cuánta situación de angustia y desesperación en los hogares, en donde no hay paz, en donde no hay armonía, porque el maligno se roba la paz, porque el maligno se roba la fe, la confianza. Por eso, mis queridos hermanos, la invitación de Jesús es:
la conversión, y conversión significa renunciar a todo tipo de espiritismo y espiritualismo, renunciar al uso de la tabla ouija, renunciar a confiar en falsos ídolos, renunciar a todo tipo de curanderismo, a todo tipo de hechicería, de magia, renunciar a la brujería, renunciar a todo tipo de amuletos, fetiches y talismanes, renunciar a todo lo anteriormente dicho, que está totalmente prohibido por Dios y prohibido por la Iglesia bajo pecado de gravedad. El libro del Deuteronomio en el capítulo 18, versículos 10 al 12 nos dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Mis hermanos, debemos ser perfectos en la relación con nuestro amado Padre del cielo, con Jesucristo nuestro Señor. Solamente Él es la fuente de la vida, la fuente de la salud, de la alegría, del gozo y de la paz. Hermanos, si hemos cometido estas torpezas, vuelvo a repetirle, no por maldad, sino porque no conocíamos la palabra de Dios. Es nuestro deber pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados en el sacramento de la confesión, arrepentirnos y renunciar para siempre a creer, a asistir, a practicar estas horribles costumbres que nos hacen indignos a los ojos de Dios, que nos tienen en pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2116 nos dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Pentecostés, día de la Iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.